Buenas noches, soy el doctor Carlos Núñez Ugarte, médico residente de la especialidad de Medicina de Emergencia y Desastres. El día de hoy voy a tratar el tema de mi proyecto de telesalud con el tema titulado Uso de triaje basado en inteligencia artificial para la clasificación de urgencias. Bueno, dentro de la descripción del problema, como se sabe, el avance de la tecnología pues ha permitido mejorar la forma de atención de los pacientes en distintas situaciones, no solamente en pacientes con emergencia, ¿no? Sino también pacientes que ingresan por patologías menos complejas que requieren mayor estudio, muchas veces que y que se basan mediante herramientas digitales, ¿no? Entonces, este proyecto busca desarrollar e implementar un triaje basado en la inteligencia artificial, ¿no? Para poder clasificar las urgencias dentro de sus prioridades y poder tener pues una adecuada clasificación y así poder determinar pues qué grado de severidad tiene el paciente y poder ser referido a distintos, ya sea tópicos de ese hospital, o puede ser diferido a una consulta externa o a un hospital de menor complejidad para que pueda resolver su patología de fondo, ¿no? Entonces, ¿bajo qué me justifico para plantear este proyecto de salud? Como se sabe, en el Perú, pues la demora de atención en las salas de urgencia pues es demasiado alto, ¿no? Especialmente en la zona costera y centrándonos básicamente en la capital, que es Lima, eh, donde está la mayor población del Perú, donde los sistemas de salud pues actualmente están colapsados por la gran población que se tiene pues en esta zona, ¿no? Entonces, siendo los hospitales principales, hospitales de referencia, los hospitales de menores complejidad, viendo largas colas de espera, ¿no? Para una atención médica. Y muchas veces dentro de estos pacientes pues tenemos prioridades bajas, prioridades 5 4, ¿no? Que no requieren una atención en forma inmediata, sino que pueden ser derivados para un consultorio externo o un centro de menor complejidad, porque sobresaturan las salas de emergencia y muchas veces pacientes con prioridades pues 2 o 1, que requieren una atención pues de emergencia o ya sea de urgencia, requieren una atención inmediata para poder dar el diagnóstico y poder darle una atención adecuada al paciente, ¿no? Entonces, estas largas colas se dan pues porque cuando en sí los pacientes ingresan a una emergencia, con la primera persona que se ven es con un personal encargado de triaje, que puede ser un técnico en enfermería, puede ser una licenciada, puede ser un médico general o puede ser un médico con especialidad, que en este caso es un médico emergenciólogo, ¿no? Que tría al paciente, pero lamentablemente muchas veces solamente es un personal encargado. Entonces se forman las colas, ¿no? Hablamos de colas de 20, 30 pacientes, hablo es particularmente en mi hospital, ¿no? Donde veo esta realidad día a día, ¿no? Donde hay largas colas para que puedan ser atendidos en un triaje y deriva pues a las distintas especialidades para que reciban atención, pero muchas veces son prioridades bajas, ¿no? Que no requiere una atención en forma inmediata ni mucho menos por un hospital de mayor complejidad, que puede ser manejado en su centro de atención, ¿no? O un nivel de atención primaria menos, o tiene que ser ingresar por consultorio externo, ¿no? Para recibir su atención y ampliar su estudio, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa este triaje basado en inteligencia artificial, ¿no? Priorizar, y los beneficios que se ha visto es priorizar en forma eficiente los pacientes de urgencia según su estado clínico en un entorno real, ¿no? Inmediatamente ya se da la clasificación y puede recibir la atención de acuerdo a a la clasificación que se le otorga, ¿no? Reducir el tiempo de espera y descongestión de las salas de emergencia. Mejora la asignación de recursos hospitalarios y el personal médico, ¿no? Reducción de errores en la clasificación de urgencia y mejor precisión diagnóstica.
optimización de la toma de decisiones basada en análisis de datos en tiempo real, ¿no? Entonces, esto son los beneficios que se están planteando en este proyecto que puedan ayudarnos a nosotros, personal médico, para poder descongestionar en forma inicial las salas de emergencia de los distintos hospitales, ¿no? En cuanto al contexto de proyecto, ya varias instituciones en distintas partes del mundo, principalmente países de primer mundo, donde la inteligencia artificial pues es una herramienta de apoyo importante, ¿no? Se ha venido instaurando el uso de triaje para clasificación de urgencias, donde se recopilan síntomas y signos vitales de forma automatizada y se asigna un nivel de prioridad, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Donde se ha instaurado el triaje, ¿no? Y descongestiona y se otorga de forma automática un nivel de prioridad al paciente y el paciente recibe la atención y se le indica inclusive a dónde tiene que acudir en los distintos tópicos y cuánto es el tiempo de espera aproximadamente que va a esperar, ¿no? También en el Reino Unido, no solamente en Estados Unidos, ¿no? Donde la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo que sirve para orientar a los pacientes antes que acudan inclusive a hospitales, ¿no? Mediante aplicativos móviles, los pacientes ponen los síntomas que presenta actualmente y les indica pues a qué hospital se pueden acercar para que puedan recibir la atención médica, ¿no? También en las distintas partes de Europa se ha venido ya instaurando planes o proyectos pilotos basados en inteligencia artificial que están ayudando a derivar pacientes. En sí son proyectos pilotos, ¿no? No hay un estudio estandarizado ya que haya sido con un nivel de evidencia aceptable, ¿no? Para el uso de inteligencia artificial, pero ya se están viniendo implementando este tipo de proyectos, ¿no? En cuanto a las limitaciones y retos, son muchos en sí, ¿no? Para este proyecto en específico, pues se necesita de varias cosas, ¿no? Si bien es cierto, en Lima Metropolitana pues están los hospitales de referencia para patologías complejas, ¿no? Sin embargo, cabe considerar que muchos hospitales grandes, nacionales, MINSA, no cuentan aún con un sistema de historia de clínica electrónica, ¿no? Aún seguimos con lápiz y papel, ¿no? Donde la historia clínica es a mano, que esto puede condicionar muchos errores en sí. Entonces, instaurar este tipo de algoritmos en cuanto basados para clasificar las emergencias, pues tendría que ser ya en instituciones donde hay siquiera un soporte de base de datos de este tipo de pacientes y cuenten con una historia clínica electrónica que nos pueda ayudar. La idea es que este sistema se acople al sistema de base que ya se tiene, ¿no? Para que pueda ser mucho más fácil y el paciente y el profesional de salud pues sepa, ¿no? Con qué funciones vitales está ingresando, cuáles son los signos y síntomas, ya se pueda plantear la historia clínica, ya se puede tener un diagnóstico, ¿no? Y también sepa con cuánto, según la clasificación que tenga, ¿no? Puede ingresar directamente. La idea es esa, pues, ¿no? Le da una clasificación y en el sistema de la historia clínica electrónica, según la prioridad y las horas, el tiempo pertinente, le dé la atención, ¿no? En cuánto tiempo tendría que atender a ese paciente. Esa es la idea, ¿no? Entonces, uno de los principales, por ejemplo, es la protección de datos y privacidad. Entonces, acá, por ejemplo, se va a tener gran cantidad de información sensible que va a tener que ser manejada por esta inteligencia artificial y se tiene que cumplir los altos estándares de seguridad para evitar la filtración de datos, ¿no? Integración en la práctica clínica. Es fundamental asegurar que el personal que va a estar encargado de esto reciba la suficiente capacitación y que el sistema sea
una herramienta de apoyo, ¿no? Que sepa, ¿no? Que esto es algo que va a apoyar y va a ayudar y obviamente no va a hacer un reemplazo pues de la pericia médica, ¿no? Que es importante en sí. Entonces, que sepa que es algo que va a apoyar al personal de salud para clasificar en forma rápida y eficaz y que sea amigable, ¿no? En cuanto a su manejo, ¿no? Las vías de los datos, ¿no? Que estos algoritmos pueden heredar sesgos si los datos usados para entrenarlos no representan adecuadamente a toda la población. Eso es importante determinar porque muchas veces esos algoritmos tienen sesgos en sí. Entonces, si no se ponen datos confiables, si no se plantea una población según la base de datos que se vaya a instaurar, según la población que tenemos nosotros también, puede estar obstenta a riesgos de generar sesgos en sí. En cuanto a la fase uno, evaluación situacional, la formación del equipo de trabajo, hay que considerar varias cosas. Primero, la infraestructura. Instaurar ese tipo de infraestructuras no es nada económico, ¿no? Hablamos de gran cantidad de dinero que se tiene que implementar, ¿no? Y para poder instaurar este tipo de algoritmos, ¿no? Primero la infraestructura. Hablamos de servidores, base de datos, conectividad de alta velocidad que tenga que tener fibra óptica, ¿no? Y lo otro, el desarrollo del software. Y ahí es donde está el equipo multidisciplinario. No solo personal médico, estamos hablando de ingenieros de datos, estamos hablando ingenieros de software, ¿no? Que se van a encargar de ello, los ingenieros de aprendizaje automático, que es el Machine Learning Engineers, ¿no? También los científicos de datos, personal financiero, ¿no? O todos dentro de los principales, ¿no? Que pueden ayudar a generar pues ese tipo de software en cuanto a la inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo, que es básicamente lo que se quiere, ¿no? ¿Qué más? Dispositivos de monitoreo. Estos dispositivos de monitoreo también tienen que ser validados, ¿no? En cuanto que tome funciones vitales en forma automática, ¿no? Hablamos de funciones básicas, presión arterial, saturación, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que lo pongan en un monitor, puedan ser ingresados al sistema y estos puedan procesar los datos, ¿no? Y también tener pues un personal capacitado en salud digital, ¿no? En análisis de datos y en el manejo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como es multidisciplinario en sí y requiere mucho trabajo en sí. Este proyecto se realizaría como un plan piloto en un hospital de menor complejidad, ¿no? Que pertenezca a salud y que tenga una demanda de gran cantidad de pacientes de emergencia y se podría extraer pues según los estudios estadísticos de cuáles de estos hospitales cumplen estos criterios, ¿no? Donde los beneficiarios directos serían los pacientes asegurados que acuden por las emergencias. Hay que tener varias consideraciones en cuanto al análisis de entorno, ¿no? El contexto político y normativo. Este tipo de algoritmo tendría que estar normado en cuanto a protocolos de MINSA y su salud para evitar problemas de filtraciones de datos y evitar problemas médico-legales a futuro. La infraestructura, hay que tener varias cosas en consideración. Una es la necesidad de una conectividad estable y un almacenamiento robusto. Si bien se sabe que Lima es una de las ciudades donde se tiene mejor conectividad que otras regiones, pero pueden presentarte problemas de ancho de banda insuficiente y caídas del sistema. ¿Qué más? Personal capacitado, que tenga conocimiento de inteligencia artificial y integración con expedientes clínicos, electrónicos. Aspectos socioculturales, hay varias cosas, ¿no? La diversidad socioeconómica que se tiene en Lima es variada, ¿no? Y la posible resistencia al cambio también está presente. Muchos, no solo los pacientes que a veces no quieren ser atendidos por solamente una máquina que le indica a dónde tiene que ir, sino que quieren un personal que esté ahí que le pueda guiar en sí.
¿Qué más? También el mismo, pero los profesionales de salud que se resisten al cambio y muchas veces temen por desconocimiento del sistema que la inteligencia artificial reemplace o minimice su criterio clínico que está teniendo, ¿no? Y no lo tomen como una ayuda, sino como entorpecer en sí el manejo que está dando. Los retos y oportunidades, pues en sí hay varias cosas. Dentro de los retos, pues integrar estos sistemas heredados que ya se tienen con un módulo de inteligencia artificial es muy complejo, ¿no? Y esto ya se encargan los profesionales afines, pero demanda mucho esfuerzo técnico en sí. Pero hay que tener en cuenta las oportunidades que se va a tener de colaboración multidisciplinaria, ¿no? De que cómo el médico puede indicarle a un profesional, ya sea ingeniero de software, ¿no? Qué es lo que quiere y que esto lo pueda trasladar a un sistema, ¿no? Este, Eso es en cuanto a las oportunidades que se puede tener. Ingresando a la fase 2 de planificación de la implementación, el diseño del sistema de salud digital tenemos que tener en consideración dos cosas, ¿no? Los requerimientos funcional y el no funcional. Dentro de lo funcional, el registro de datos médicos, ¿no? El sistema debe permitir la recolección de la información del paciente en cuanto a sus síntomas y signos vitales, antecedentes médicos de forma manual y automática, ¿no? Y estos deben integrarse con dispositivos de monitoreo, por ejemplo, monitores de frecuencia cardíaca, pulsioxímetros, de presión arterial y que capturen datos vitales en tiempo real, ¿no? La evaluación automática de riesgo, estos módulos de inteligencia artificial deben analizar estos datos recogidos y otorgar las prioridades ya sea de 1 al 5 basado en los módulos de aprendizaje automatizado ya de la inteligencia artificial. Eh, y estos deben tener valoración periódica, ¿no? Dependiendo a la prioridad que se le está dando al paciente. Por ejemplo, que ingrese un paciente con una prioridad 3 que pueda evolucionar a una prioridad 2 o una prioridad 1, dependiendo a cómo módulo de inteligencia artificial esté aprendiendo a clasificar ese tipo de pacientes. Eh, y también integrar, ¿no? Lo que viene a ser que este tipo uh, de módulos se puedan integrar a lo que viene a ser la historia clínica anterior del paciente. Como se venía indicando, que este paciente ingrese por signos y síntomas, se tome las funciones vitales y salgan directamente en lo que viene a ser el monitor de la atención del paciente, del profesional que le toca atenderlo, ¿no? Y sepa qué prioridad está ingresando y ya se avanza con mucha más fluidez para que reciba una atención en forma adecuada. También que tenga alertas, ¿no? Como que cuando el sistema debe alertar al personal médico cuando detecte una prioridad alta, ¿no? Para que éste pueda recibir una atención ya sea en una unidad de shock trauma o una atención precoz. Las gestiones de roles debe permitir la creación, básicamente esto es para creación de usuarios, ¿no? Para que sea por personal médico, de enfermeras, administrativos, para que tengan accesos diferenciados, ¿no? Y este paciente tiene que tener informes, ¿no? Para que puedan ser auditados y tomar y ser rastreados en cuanto si hay toma o una evaluación ineficaz de estos módulos de inteligencia artificial. Dentro de los requerimientos no funcionales, básicamente es el rendimiento. Estos se requiere en sí que estos módulos de inteligencia artificial deben procesar gran cantidad de información en tiempo real y que den el nivel de urgencia en segundos. Esa es la idea, ¿no? A diferencia de un profesional médico que está y evalúa a un paciente, pregunta signos y síntomas,
toma funciones hasta que realice la toma de funciones vitales, ¿no? Ya se está ampliando la cola. La idea de estos módulos es que sean pequeños módulos que se instalen y den pocos segundos una prioridad y les indique a qué tópico acercarse, ¿no? Y que también tenga en consideración de que cuando haya gran cantidad de pacientes en sí en horas picos, estos módulos trabajen con mayor fluidez. La confiabilidad y disponibilidad que estos pacientes, que estos módulos en sí deben estar disponibles en un 99% del tiempo, evitando caídas prolongadas. Como se ha mencionado, la seguridad es muy importante, que se debe de tener en consideración que debe cumplir con la ley de protección de datos personales y las directrices pues, de su salud en cuanto a los protocolos, ¿no? El flujo de trabajo en sí que se está planteando es que el paciente, ¿cómo se, se está planteando esto? Es que el paciente ingrese por la emergencia, ¿no? Se acerca a uno de los módulos y ingresa sus síntomas, ¿no? Ya sea ayudado por un personal capacitado que está al costado, ¿no? Ingresa los síntomas por los cuales está viniendo la emergencia, inmediatamente se le está tomando las funciones vitales mediante el monitor, ¿no? Que mediante autónoma ya está registrando todo a los módulos y ya le da procesa y le da la clasificación, ya sea el nivel de prioridad, y le está indicando a qué tópico acercarse, ¿no? Esa es la idea del flujo de trabajo en cuanto a el diseño de este sistema de triaje basado en inteligencia artificial. En cuanto a la seguridad y protección de datos, la implementación de un sistema de triaje con inteligencia artificial en un entorno hospitalario exige un nivel de atención especial de aspectos éticos y legales relacionados con la gestión de información médica, ¿no? Entonces debe considerar varias cosas: la encriptación, confidencialidad, protocolo claro de responsabilidad, supervisión de sesgos y auditorías, porque muchas veces de estos módulos de inteligencia artificial entrenados con datos sesgados pueden conducir a clasificaciones erradas, ¿no? Y agravando en sí que este módulo va, como es un aprendizaje autónomo, va a continuar errando pensando que estos datos son correctos. Entonces se va a tener mucho más sesgo y puede condicionar que se tenga fracaso en el uso de, de estos módulos, ¿no? Entonces, dentro de la seguridad y protección de datos hay que tener en cuenta los aspectos legales, ¿no? La ley número 29733 de protección de datos personales, las normativas de su salud, la protección y privacidad, que es la encriptación de extremo a extremo de accesos restringidos, el consentimiento informado y contratos con terceros proveedores, ¿no? Para determinar también cómo es el manejo en sí. La supervisión humana y ética, sesgos algorítmicos que ya se ha mencionado, responsabilidad médica y auditoría en las decisiones de la inteligencia artificial. Es importante determinar quién es el encargado o el responsable en asumir en caso de que haya fallas en cuanto al sistema. Lo que viene a ser los procedimientos operativos estándar, que vienen a ser los SOPs. Acá hay varias cosas que se tienen que plantear, ¿no? Que son los protocolos de triaje asistido por inteligencia artificial, los planes de capacitaciones, la sostenibilidad del sistema. En cuanto al protocolo de triaje asistido por inteligencia artificial, son los roles, la responsabilidad del personal, lineamientos de seguridad, validación de los algoritmos, el plan de capacitación, que el entrenamiento es inicial y con talleres periódicos, designación de líderes, implementación y formación continua. Acá se plantea que la capacitación sea en forma continua y debido a que haya actualizaciones en formas frecuentes, debido a que estos módulos tienen aprendizaje autónomo y las actualizaciones de software son en forma frecuente. Se tiene que capacitar al personal y tiene que ser con material didáctico en forma amigable, ¿no? Indicarle que no es tan difícil lo que viene a ser el procesamiento de datos, que solamente es de forma autónoma y que va a ayudar a la toma de decisiones.
la sostenibilidad de también, que haya planes de seguimiento, soporte técnico y actualización, y que haya una retroalimentación de usuario y paciente. En cuanto al desarrollo y presupuesto, los costos de implementación de este tipo de módulos de inteligencia artificial son elevados, ¿no? Porque hay que tener varias cosas en consideración. Uno es la infraestructura tecnológica, donde se tiene que tener servidores, licencias de software, equipos de red, seguridad, el desarrollo e integración de los software que viene a ser la plataforma de triaje, integrar todo este sistema a historias clínicas electrónicas y instaladas y valga la redundancia, al sistema que ya se ha instaurado en ese hospital, y eso demanda mucho más esfuerzo en forma conjunta con los desarrolladores anteriores, con los desarrolladores actuales, ¿no?, de software. El diseño de una interfaz que sea amigable y que sea de fácil manejo por parte del personal que va a ser capacitado, ¿no? Los dispositivos en cuanto a monitoreo que tomen en tiempo real las funciones vitales y puedan ser procesadas directamente a estos módulos, ¿no? La capacitación inicial que se va a tener que dar, ¿no?, a los distintos profesionales que van a estar encargados. La gestión del proyecto, las consultorías, en sí demanda mucho esfuerzo este tipo de implementación, ¿no? Ingresando a la fase 3, monitoreo y evaluación y mejora continua, es valorar mediante indicadores, ¿no? Eh, ¿Cuál es la respuesta que se está dando en cuanto a la integración de módulos de triaje basados en inteligencia artificial, ¿no? Uno son los indicadores de estructura, que cómo está la infraestructura instaurada, los sistemas integrados, cómo está la capacitación a todo el personal que está incluido en este sistema, ¿no? Los indicadores de proceso, cuál es el tiempo de evaluación inicial, la frecuencia de reevaluación de cada uno de los pacientes, la tasa de alerta que se está teniendo y su respuesta a ellos. Indicadores de resultado, que es uno de los ítems más importantes, ¿no? Si efectivamente se ve una reducción en los tiempos de espera y ha iniciado lo que vienen a ser los módulos de inteligencia artificial, la precisión de la clasificación que tienen estos módulos, que no sea tanto el sesgo, y la satisfacción del usuario con este nuevo sistema, ¿no? Mejoras y ajustes permanentes, pues es la revisión de métricas y la realimentación en cuanto al algoritmo que se está instaurando, ¿no? La retroalimentación de los profesionales y los pacientes para optimizar estos flujos de atención. Y para terminar, en cuanto a las conclusiones, la inteligencia artificial viene siendo aplicada actualmente ya en distintas especialidades médicas y ayuda mucho en cuanto como un apoyo al profesional médico, ¿no? Que ayuda en sí a la toma de decisiones en muchas veces y facilita el trabajo. Entonces, ¿por qué no aplicarlo a la emergencia? Yo soy un médico emergenciólogo, entonces se ve la saturación de las salas de emergencia por gran cantidad de pacientes, entonces se requiere módulos en sí que agilicen, o protocolos que se han venido instaurando, ¿no?, pero siguen siendo ineficaces, ¿no? Lamentablemente las salas de emergencia se siguen llenando de pacientes y se siguen dando colas para atenciones, ¿no? Entonces, clasificar a los pacientes según su prioridad es importante. Entonces, el triaje basado en una inteligencia artificial agiliza y mejora la clasificación de las urgencias, aporta reducción en tiempos de espera y descongestiona las salas de emergencia que ya se han estado instaurando en otros centros hospitalarios en países del primer mundo, ¿no? Y como bien dice ahí, tiene alta potencial de ser instaurado en otras partes del mundo, ¿no? Pero hay que tener en consideración que requiere una supervisión constante, capacitación al profesional en forma constante debido a las actualizaciones que tiene, y también los problemas en cuanto a las posibles filtraciones de datos, ¿no? Y eso sería todo.
en cuanto al tema de telesalud, del proyecto triaje basado en inteligencia artificial para clasificación de urgencias médicas. Gracias.